Hola, sean bienvenidos hoy a esta nueva serie de episodios donde vamos a aprender a hacer una calculadora binaria, ahora vamos a ver el por qué binaria, en Swift. La idea es que tienen que tener un conocimiento básico de Swift 3 en este caso, porque el Swift que hay hasta el momento como lanzamiento oficial y en funcionamiento. Así que vamos a aprovechar los conocimientos que hay en el curso de Swift 3 que dimos en el canal de YouTube. Si alguien no sabe Swift 3 o no vio la serie de videos y quiere aprender y tiene la posibilidad, pásese por los videos que tenemos en el canal donde van a poder aprender Swift y teniendo ese conocimiento van a poder hacer esta calculadora. La idea de este proyecto es combinar todo lo que sabemos de Swift con todo lo que sabemos de representación computacional de datos que vimos en la serie de episodios en este mismo canal. Si no vieron esa serie, les recomiendo que vayan ahí, pero muchos creo que vendrán de justamente la serie de episodios de representación computacional de datos y van a aprender a hacer la calculadora con Swift. Así que vamos a combinar esas dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a tener una explicación de qué es lo que vamos a hacer, básicamente, operaciones que va a soportar nuestra calculadora, un ciclo de trabajo que va a respetar la calculadora y unas últimas consideraciones a tener en cuenta. En principio lo que vamos a hacer es desarrollar una calculadora basada en el sistema binario. ¿Por qué digo basada en el sistema binario? Internamente la calculadora va a funcionar como si fuese todo en binario. Para el usuario la información la puede ver tanto en binario, en decimal, en hexadecimal como en octal. Eso es justamente una capa de visión, una capa de abstracción. Internamente todo es binario, a pesar de que pongamos las cosas en hexadecimal. Uno dirá, y bueno, ¿no aplicamos algunos conocimientos hexadecimales? Sí, los entiendo. La idea es aprender lo mejor posible el binario, el resto es fácil. O sea, una vez que aprendimos bien uno se da cuenta cuál es el patrón que hay con el resto y puede llevarlo también a esa escala. ¿Por qué no? Justamente. Si quieren hacer una que soporte todo internamente con hexadecimal, háganlo. Sería como una adaptación de este trabajo o hagan su propia implementación. Me gustaría verla, eso al contrario. Me gustaría ver que se motivan haciendo esas cosas. La calculadora funcionará en consola para facilitar su implementación y uso, ya que no vamos a tener que aprender a utilizar ningún framework ni nada, simplemente con lo que ya sabemos. La calculadora puede ser compatible tanto con Xcode, si utilizamos la herramienta en macOS, y con la terminal, ya sea si usamos Linux o macOS, con el manejador de paquetes de Swift, que hay un video tutorial que explica cómo usar el manejador de paquetes de Swift desde Linux, aunque el script también vale para Mac si quisiéramos utilizarlo. La calculadora constará de 4 partes, un parser que es básicamente el analizador sintáctico, es decir, lo que convierte el texto que le vamos a ir escribiendo en algo útil para el programa, una estructura útil. Vamos a tener una estructura numérica propia, justamente esta es la que va a estar basada en el sistema binario, internamente va a ser todo binario. Vamos a tener una unidad aritmético-lógica para simular algunos comportamientos en Assembler, o por lo menos vamos a tratar de simular algunos comportamientos que habría en Assembler. La unidad aritmético-lógica trabaja más a bajo nivel, justamente más a nivel binario, y la idea es como imitar un poco ese comportamiento. Si uno programa para Assembler, estos comportamientos los sabe manejar muy bien, ya que son cargar cosas a registros, después extraer ciertos valores en base a alguna operación que se ejecutó y cosas así. Y en este caso va a funcionar de una manera similar. No es exactamente así, pero funciona. Vamos a tener finalmente lo que es el módulo calculadora, que va a ser la que junte todos los componentes anteriores mencionados con algunas cosas extra que puede que se vayan agregando a medida que vayamos desarrollando. Pero la idea es que los 4 componentes bases son estos. La calculadora soportará varios sistemas de numeración posicional, es decir, va a ser binario, octal, decimal y hexadecimal. Esos 4 sistemas los va a manejar perfectamente, aunque recordemos que internamente va a ser binario, pero podemos ingresarle números en cualquiera de los 4 sistemas que la calculadora va a ser lo suficientemente inteligente para reconocerlo. Hay un truquito del cómo sabe la calculadora y qué tipo es, ahora lo vamos a ver. A lo largo de la ejecución se podrá cambiar el modo de muestra de los números, es decir, mediante un comando vamos a poder decir que los resultados los muestre en distintos sistemas en los 4 ya mencionados. Al inicializarse la calculadora solicitará la arquitectura entre las cuales contaremos 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. ¿A qué viene esto? Esto no significa que vamos a crear un sistema operativo. No es eso. La idea es que internamente los números en binario, los registros, van a tener un tamaño fijo como lo hace en una computadora. Si vamos en el caso de Swift, al que no haya entendido cuando me refiero con tamaño fijo, por ejemplo, el int, el tipo int, en realidad es int64, que el int64 a su vez significa que es un número entero de 64 bits. Es decir, el mayor número que podemos representar como número, en este caso, signed,
perdón, unsigned es 2 a la 64. Menos 1. Es un número bastante grosso. La idea que acá 64 bits mostrarlo en binario puede ser algo extremadamente grande, entonces le vamos a dar soporte para 64 bits, pero probablemente trabajemos con 8 bits para ver los resultados de una manera más agradable. Esa es la idea. Pero justamente esto va a indicar el tamaño de todos los registros internamente y el tamaño de todo número que vamos a tener. Se asumirá que siempre se trabajan con números enteros con signo, eso es fundamental. Recordemos la diferencia que hay entre números signed y unsigned, es decir, con signo y sin signo. Los con signos son mucho más complicados, pero la idea es que justamente lo aprendamos a utilizar bien. Para los decimales se va a indicar con el signo, en este caso si es menos significa negativo, si no ponemos nada es positivo. Y para los demás formatos deberán ser introducidos con la precaución del complemento 2 en binario. Es decir, si ponemos un número en binario, en binario, en octal o en hexadecimal, hay que tener la consideración de que los números van a estar con signo. Es decir, que si tenemos por ejemplo 8 bits y ponemos 7 bits, el resto va a quedar en 0 el número. Con lo cual, aunque nosotros hayamos querido representar un número negativo, en realidad el resultado va a ser un número positivo. Entonces, si trabajamos con arquitectura de 8 bits, nótese que vamos a tener que ingresar los 8 bits. Es un paso importante. Si no hacemos eso, estamos hasta las manos. La idea es aprenderlo bien. ¿Qué operaciones va a soportar? Vemos que son unas cuantas. Vamos a analizarlas. La calculadora debe soportar las siguientes operaciones: más, menos y por, que son las operaciones aritméticas básicas, la suma, resta y multiplicación. Y uno diría, ¿por qué no usamos la división? La división no nos va a agregar nada y puede complicarnos un poco la existencia. No es tan compleja. Pero ya la suficiente complejidad que tiene esto como para agregarle la división, entonces nos quedamos con estas tres operaciones, que son las que más vamos a utilizar. Vamos a tener el NOT, el AND, el OR y el XOR como operaciones de bit a bit, como lo habíamos visto. El L-Shift y el R-Shift básicamente son los desplazamientos aritméticos a izquierda y a derecha. L por Left Shift y R con Right Shift. Después tenemos L-Roll y R-Roll, que básicamente es rotación a izquierda y rotación a derecha. L-Roll C y R-Roll C es básicamente rotación hacia la izquierda y a la derecha, pero con acarreo. Comp 1 y Comp 2 es el complemento 1 y el complemento 2, porque recordemos que internamente siempre es binario, entonces los otros complementos no los consideramos. Trabajamos con complemento 1 y complemento 2, que en realidad es complemento de la base y complemento de la base menos 1 del binario. Vamos a tener set carry, clear carry y C carry. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Set carry va a poner la bandera de carry o la carry flag o de acarreo en 1. Clear carry va a poner la bandera en 0. C carry nos va a mostrar en qué valor está actualmente la bandera de acarreo. Esto sirve cuando hagamos algunas sumas o cuando hagamos, por ejemplo, las rotaciones, ahí es donde va a ser interesante. Curioso que de hecho Swift no incorpora el operador de rotaciones por defecto, así que puede que hagamos un video extra, explicamos cómo incorporar realmente, que trabaje con los números de Swift, no con esta implementación, la rotación. Así que es algo que podríamos ver que estaría interesante. Idea para el próximo video. Mode, lo que vamos a indicar con esto es en qué modo estamos mostrando la información, si es en base 2, base 8, base 10 o base 16. Y exit, la importantísima función de salir. Sale de la calculadora y uno diría, ¿y no hay algún comando para borrar la pantalla o cosas así? No lo vamos a incorporar ahora, porque de hecho la calculadora tiene un funcionamiento en particular que lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el ciclo de trabajo de la calculadora? El programa tiene que repetir un ciclo hasta salir. El ciclo que va a repetir es: se lee un texto ingresado por el usuario, se parsea el texto convirtiéndolo en una estructura que el programa puede utilizar, después se procesa la instrucción recibida que puede, tenemos dos casos, modificar parámetros de la calculadora, luego esto se vuelve al primer paso, es decir, reiniciamos el ciclo, modifica algún dato como la representación actual o modifica alguna pavada nomás, no es necesario que tenga un gran poder. Pero justamente tiene estas cuestiones que vamos a poder poner, por ejemplo, cuando cambiamos el modo directamente, vamos a cambiar el modo nada más y se vuelve a iniciar el ciclo. Entre medio va a hacer algunas cosas a mano, pero esa es la idea que haga, es como algo interno, no es una operación como tal. Y la otra opción que tenemos es realizar una operación que para esto se continúa con el ciclo. Es decir, la segunda opción, bueno, continuamos, no reiniciamos el ciclo. Se cargan los datos en la unidad aritmético-lógica, ALU, por sus siglas en inglés, Arithmetic Logic Unit.
Esa es la idea. Cargamos los datos. Este es el funcionamiento que tiene, por ejemplo, en Assembler y muchos programas. Es que hay que cargar primero la información y de luego proceder a trabajarla muchas veces. Entonces, en este caso es como que estamos trayendo algo de memoria. Por eso hay que cargarla. En este caso lo ingresamos al usuario. Consideramos eso como memoria. Después vamos a ejecutar la operación en la unidad aritmético-lógica. Es decir, le damos a ejecutar esa operación y se recupera la información de la unidad aritmético-lógica luego de haber realizado la operación, justamente, y es mostrada al usuario. Este es el ciclo base. Tiene alguna que otra variación en base a cómo lo vayamos implementando, pero la idea es que respete lo más cercano a este ciclo, o por lo menos la idea general que cumpla con este mapa. Ahora bien, vamos a ver los formatos soportados. Los formatos de los números que van a funcionar internamente para indicar de qué proveniencia o qué base tienen, va a ser mediante un prefijo. En este caso, si ponemos 0b antes del número, va a indicar que es un número binario, 0o va a ser octal, si no ponemos nada va a ser decimal y 0x es hexadecimal. Y de hecho, en Swift funciona exactamente así. Si no me creen, vamos a crear un ejemplo. Vamos a abrir la terminal, ponemos Swift, vamos a poner let a es igual a 0o 10, que es un número 8 en octal. Vemos que nos da ahí entre 8. Bien, entonces volvemos acá. Y vamos a ver otra consideración. La consola de la calculadora tendrá la forma val_ant, que uno diría, ¿qué es eso que es val_ant? Val_ant en realidad era valor anterior. Valor anterior, argumento 1, operador y argumento 2. ¿Cómo funciona esto? Donde val_ant es el valor que muestra la calculadora en ese momento, es decir, como la memoria de la pantalla. Val_ant básicamente es el valor anterior. Es como cuando nosotros después de realizar una operación se nos muestra el resultado, es eso que permanece en la pantalla, se nos muestra el resultado de la operación anterior. El argumento 1, que es opcional, tenemos un operador, y el argumento 2, que también es opcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ponemos solamente el argumento 1, lo que hace esto es reemplazar el valor anterior por el argumento 1. Ahora, si ponemos, por ejemplo, el operador sin el argumento 1 y el operador toma otra cosa más, por ejemplo la suma, que sería, imaginemos que acá tenemos 3, acá es la suma y acá tenemos 5, esto tendría que dar 8. Si no ponemos nada acá, va a sumar utilizando esto. Si no es así, va a sumar utilizando esto. Es decir, si ponemos un valor antes, es como el segundo o el primer argumento, mejor dicho, el segundo elemento en la pantalla, que es el primer argumento, pasa a reemplazar lo anterior. La idea es bastante simple. Es que si no tenemos un primer argumento, vamos a utilizar el valor anterior como si fuese el ANS en las calculadoras científicas o como el valor que estaba previamente en pantalla. Y si ponemos un nuevo argumento, en este caso, reemplazaríamos el anterior y estaríamos sobreescribiéndolo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no ponemos ninguna operación y ponemos números? Simplemente reemplazamos. Esto lo aclaramos justamente acá. Al realizar una operación pueden darse dos casos. Que arg1 no esté presente, se utiliza var_ant en su lugar como argumento, y arg1 está presente, se lo utiliza como primer elemento de entrada. La calculadora debe ser capaz de lanzar errores cuando se lo considere necesario, es decir, la calculadora tiene que soportar errores porque, por ejemplo, podríamos generar un overflow o podríamos ingresar un texto mal y tendríamos que soportar esos errores, es decir, la calculadora no se tendría que romper tan fácil. Puede que hayan errores sin contemplar, pero la idea es que tratemos de abarcar la mayor cantidad de errores posible, a que no nos ocurran. Y finalmente el resto de detalles los iremos viendo sobre la marcha. Así que puede que me haya comido alguna cosa, de hecho puede que la slide tenga alguna cosita que otra. De última la slide la voy actualizando, el video base la idea es representar qué es lo que vamos a hacer. Y finalmente vamos a mostrar esto que no tiene nada que ver con HTML, pero aún así el código es una muy buena expresión. Y es momento de trabajar, llevemos el conocimiento al mundo real. Vamos a tener que empezar a codear. No vamos a hacer en el episodio de hoy, es en el episodio siguiente donde vamos a empezar a trabajar con nuestra querida calculadora. Que muchos probablemente puede que la odien por un tiempo, hasta que la lean varias veces y la entiendan. Justamente la idea es hacer los videos con ustedes para que lo puedan entender. Espero que les haya gustado los videos. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, darle me gusta si les gustó. Y si no les gustó también denle me gusta y compártaselo a todas esas personas que odian para que sufra. Si usted sufrió, que también sufren ellos también. Es agradable. En realidad no es muy agradable como ser humano, pero hay veces que uno se divierte así, supongamos.
Así que si les gustó el video y les interesa la serie, no duden en comentarlo. Si no les interesa, no duden en comentarlo también. La serie va a seguir igual, aunque digan que no les interese. Ya dijeron antes que querían que le hiciera y me parece algo interesante como práctica. Y si tienen alguna sugerencia, algún proyecto o algo más a presentar en el curso, no hay ningún problema. Se lo hace con mucho gusto, o sugerir temas tanto para CodeTime, ScriptTime, como para el canal de YouTube. Al que no sepa qué es CodeTime y ScriptTime es un podcast de programación visto desde un punto de vista un poco más humano, como me gusta decirlo. Y ScriptTime es una versión minimalista, es decir, de mucho menos duración. CodeTime dura como 45 minutos el podcast y ScriptTime dura entre 5 a 10 minutos, o esa es la idea. De hecho, creo que dentro de poco tengo subido otro ScriptTime. Bien, perfecto. Y bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. No se olviden de dar retroalimentación, que eso ayuda muchísimo. Con esto me despido y será hasta la próxima.